Ahora sí. Dios los bendiga. El título del mensaje de hoy, la iglesia nos acerca a Dios. La iglesia nos acerca a Dios. La base bíblica, Hebreos 10, versículos del 19 al 25. Amén. Como ya lo tenemos todo, lo leemos todos juntos, ¿verdad? Dios trajo esta porción bíblica a nosotros, a mi vida, ¿verdad? Pensando, ¿verdad?, que es el primer domingo del año y para llevar el mensaje, ¿verdad?, de la necesidad de congregarnos, de la necesidad de ir juntos los hijos de Dios, a adorar a Dios, a buscar a Dios, a alabar a Dios, a honrar a Dios, ¿verdad?, con nuestras vidas, con nuestra obediencia, más allá del canto y eso, porque la adoración es mucho más que elevar una alabanza a Dios. La adoración incluye también nuestra obediencia, nuestro servicio a los demás. De la única forma que Dios reconoce que yo lo amo es cuando yo amo a mi hermano, ¿verdad? Y Dios nos ha dejado a través de su Biblia una forma establecida para que sus hijos se reúnan y adoren. No hay tal cosa como cristianos solitarios en su casa adorando, donde allí tú no puedes demostrarle a Dios que amas a tu hermano, porque a tu casa entra más que los que tú quieres. En la casa de Dios está abierta para que entren todo el mundo, personas de diferentes caracteres, hermanos de diferentes caracteres, y ahí es que Dios usa para ir moldeándonos, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque pues nos enseña a poder yo amoldarme a mi hermano, ¿verdad? Y aceptar a mi hermano con todos sus defectos y ayudarlo a cambiar a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Se supone que yo lo amoneste, se supone que yo ore por él, se supone que yo le dé la mano, se supone que yo lo ayude, ¿verdad? Y aquellos que están un poquito más adelantados, ayudan a los que están un poquito más atrasados. Pero es una familia, somos los hijos de Dios. Amén. Así que leemos la palabra, ¿verdad? En el nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Al que nos pueda ver por las redes sociales, usamos la versión de la Biblia Reina Valera del 1960. Dice la poderosa palabra de Dios de la siguiente manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como alguien tiene por costumbre, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aleluya, gloria a Dios, aquel día se acerca, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y si no llegara, si no fuera que Él llegara rápido, el problema es que nosotros no sabemos cuándo vamos a partir. ¿Ves? Y como yo no sé cuándo voy a partir, hoy es el día para ponerme a cuenta con Dios. Hoy es el día para recibir a Dios. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor, junto con mis hermanos, Señor, llevando tu palabra, Señor. Ayúdame a exponer tu palabra, Señor, de la mejor forma posible, lo más claro posible, Señor, para que aquellos que todavía no te conozcan
puedan entender tu palabra a través de mis labios con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. No somos perfectos, Señor, pero estamos aquí dispuestos, Señor, a ser usados por ti, Señor, a someternos a tu palabra, a ser obedientes, Señor, pero más que nada queremos someternos a tu señorío, Señor. No permitas, Señor, que nada de lo que salga de mi boca sea producto de mi corazón, sino que sea producto de tu Espíritu Santo, Señor, obrando y cambiando mi mente, Señor, transformando mi vida, Señor, como lo has hecho hasta este momento. Agradecido, Señor, de todo lo que has hecho en nuestras vidas. Agradecido por dejarnos ver un año más, Señor. Agradecido, Señor, porque en medio de todas las situaciones que están pasando en el mundo, Señor, tú has protegido a tu familia, Señor, y has protegido a los que tú has llamado, Señor. Has protegido a aquellos que han de venir también, Señor. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia y amor, el sol sale para todos, sale para buenos, sale para malos, sale para aquellos que han decidido seguirte, sale para aquellos que todavía no han tomado la decisión, Señor. Sale para aquellos que todavía están pensando que no es el momento, Señor. Pero el momento es ya, Señor. Porque no conocemos la hora de nuestra partida. Por eso es que debemos estar a cuentas contigo, Señor. Ayúdame a exponer esta palabra de la mejor forma posible y tocar los corazones de aquellos a los cuales ya tú has destinado tocar en este día, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Solo hay dos posibles consecuencias al conocer el Evangelio. Cuando una persona conoce el Evangelio, o lo cree y cae rendido a los pies de Cristo, o hace fuerza y sigue adelante por su fuerza tratando de sobrevivir, ¿verdad? Nosotros, los que ya hemos rendido nuestras vidas a Cristo, pues tenemos una responsabilidad mayor. Porque no solamente tenemos que vivir vidas que declaren y que dejen ver a ese Cristo vivo en nuestras vidas, sino que tenemos la responsabilidad de llegar a otros para exponer la palabra. Y de la única forma que las demás personas van a querer escucharme hablar de Dios, hablar del Cristo vivo, es si me ven que mi caminar va de acuerdo con lo que hablo. No puedo hablar unas cosas, decir las cosas que la Biblia dice, pero no mostrar una vida transformada. No mostrar un corazón de acuerdo a eso. ¿Sí? Porque las personas, más allá de escuchar lo que yo digo, también necesitan ver si lo que yo digo es verdad. Si yo digo que Jesucristo transforma vida, mi vida tiene que ser transformada. No puedo seguir siendo el mismo que era antes. ¿Por qué? Porque yo digo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas cambiaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque yo leo eso en la palabra. Pero también estoy convencido de que esa palabra es verdad porque lo he visto en mi vida. He visto cómo Dios ha cambiado mi vida. Cómo Dios me ha guardado, cómo me ha traído hasta este día. Cómo me ha dejado ver un año más de vida. Amén. Que posiblemente los que me conocen de cuando tenía 20, 19, 18 años, no creo que ninguno pensaría que el mes que viene cumplo 55. No creo que nadie pensaría eso. A lo mejor me habían puesto días de vida, pero a Dios le plació que hoy yo estuviera aquí. Amén. 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 Y gozamos por eso. Y entonces, aquí en estos pasajes que vamos a ver hoy de 19 a 25, el escritor de Hebreo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y entonces cuando nosotros hacemos una búsqueda, casi todos los libros de la Biblia tienen un escritor que ya se puede decir, mira, Pablo escribió este, Pedro escribió este otro. En el libro de Hebreo todavía el ser humano no ha podido
lograr descifrar quién fue el escritor. Uno dice que fue Pablo, otro dice que fue Bernabé, otro dice que fue algún otro discípulo, pero en sí no se han puesto de acuerdo para decir este es el escritor de Hebreo. Para mí, como yo sé que yo creo que la Biblia fue inspirada por el Señor, pues yo creo que a través de este libro de Hebreo es Dios mismo hablándonos a nosotros. Es el Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros, dándonos las directrices de cómo cada uno de nosotros debemos comportarnos dentro de la iglesia como iglesia, porque la iglesia somos nosotros. El templo es donde la iglesia decide reunirse para buscar a Dios, adorar a Dios, glorificar a Dios, ¿verdad? Y compartir con los demás hermanos en Cristo. Así que la base principal es que podemos acercarnos a Dios es en la fe. Aquí en estos pasajes vamos a ver tres cosas: fe, esperanza y el amor. ¿Verdad? Nosotros sabemos que el amor de Dios sobrepasa todos los amores. Todos los amores. Entonces la base principal que podemos hacer, en la cual nos podemos acercar a Dios, es en fe. En la fe, en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. En la fe de la sangre derramada por Cristo en la cruz, que es lo que limpia nuestros pecados. ¿Verdad? Solo el sumo sacerdote podía entrar, ¿verdad?, en el lugar santísimo del templo. ¿Verdad? Ahí no podía entrar cualquiera. Había un velo que distanciaba el lugar santísimo del lugar santo, donde todos los sacerdotes durante todos los días entraban y hacían sacrificios y hacían toda la obra de Dios en el templo. Pero había un lugar santísimo donde estaba el arca, donde se suponía, ¿verdad?, donde la Biblia nos dice que estaba la presencia de Dios. Y delante de la presencia de Dios solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Por cierto, entraba hasta con una campanita en el pie, ¿verdad? Y una soga, porque ahí no podía entrar nadie más. Si a él le pasaba algo, no podían entrar los paramédicos a sacarlo, no, usaban la soga. Si la campanita dejaba de sonar, usaban la soga para jalarlo y sacarlo de ahí. Era algo sagrado. Ahora nosotros tenemos la bendición a través de Cristo, que cuando Él se sacrificó, cuando Él fue a la cruz, cuando Él murió, Él derramó, era el cordero inmolado, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo. Entonces ahora nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo. Esa es nuestra fe. ¿Ven? Esa es nuestra fe. Ahora nosotros podemos ir delante de Dios, exponerle nuestras situaciones, ¿verdad?, para orar, exponer las situaciones de mis hermanos, las necesidades de mis hermanos. Pedimos, ¿verdad?, por los gobiernos, para que Dios pueda usar a esas personas, ¿verdad?, porque son la justicia de Dios en la tierra. Es como Dios puede mantener el orden en la tierra, ¿verdad?, a través de los gobiernos. Y por eso es que la palabra de Dios nos invita a que nosotros podamos orar por ellos para que ellos puedan ser dirigidos, ¿verdad?, por Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer eso? Porque la Biblia dice que el corazón del hombre siempre es inclinado al mal. Así que, aunque ellos estén en unos puestos bien altos, no dejan de ser hombres. Van a fallar. Van a tomar decisiones que a lo mejor a nosotros no nos va a gustar. Pero nosotros no dependemos de ellos. Nuestra confianza está puesta en Dios. Nuestra esperanza es que así como ascendió, va a volver. Porque eso es lo que dice la Biblia. Cuando ascendió, se acercó el ángel, ¿verdad?, de los apóstoles que tuvieron el privilegio de verlo ascender, y le dice: ¿por qué estás mirando al cielo? Si así mismo, como Él está ascendiendo, así mismo vuelve.
¿verdad? Y hay una promesa de Él de que fue a preparar moradas para cada uno de nosotros. Muchos de nosotros lo comprendemos, lo creemos así. Por eso vivimos para eso. Vivimos esperando ese momento. Hay otros que aunque podrían tener la idea de que Él vuelve, pero no viven de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? A todos nos gustan las bendiciones sin sacrificio. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios, para que Jesucristo hoy esté sentado a la diestra del Padre en la gloria que tuvo antes de la fundación del mundo, porque siempre había existido, tuvo que ir a la cruz. Y nosotros no somos diferentes. No estamos exentos del sacrificio. El sacrificio de Cristo perdonó nuestros pecados, pero no quita todas las situaciones que vamos a tener en nuestras vidas, todos los tropiezos que vamos a tener. No quita de que no tengamos que esforzarnos para vivir vidas transformadas. ¿Por qué? Porque para yo vivir una vida transformada me tengo que comprometer con Cristo. Y posiblemente nunca llegue a pasar por el sufrimiento que Él pasó. ¿Por qué? Porque yo no me he tenido que despojar de nada. Él se despojó de su gloria para hacerse hombre como nosotros. Entonces, yo muchas veces nunca voy a pasar todo lo que Él pasó. De ser Dios a ser hombre. Yo siempre he sido hombre. Yo siempre he nacido como hombre. Imperfecto. Pero Él, de ser perfecto, vino a caminar con los hombres imperfectos. Vino a dar su vida por mí. Entonces, lo menos que yo le debo es obediencia, alabanza, adoración. ¿Ve? Pero esa alabanza y esa adoración no es venir aquí a cantar. No. La adoración que yo le debo a Dios es de una vida transformada, de una mente transformada, de que yo vivo en este mundo, pero reconozco que la palabra de Dios dice que yo no pertenezco a este mundo, que yo tengo una ciudadanía celestial, que Dios me la dio a través del Hijo. Entonces, es mi tiempo de reconocer eso, de reconocer lo que es Cristo para mí. Mire, si una persona intenta ir a la presencia de Dios con base en su carácter, sus obras o su afiliación religiosa, no encontrará acceso con seguridad. Tampoco tienen acceso aquellos porque digan, yo reconozco a Jesucristo como Salvador. No. ¿Usted sabe por qué no? Porque es necesario que sea reconocido como Señor. Es necesario que nosotros nos sometamos a su señorío. Y se lo voy a explicar, pero yo quiero explicárselo a la iglesia de la manera que la Biblia nos lo explica. Así que ustedes van a ir conmigo a Mateo 7, versículos 21 al 23. Mateo 7, 21 Sí. al 23. Ajá. Porque hay muchos que lo llaman Señor, pero no lo obedecen. Entonces, en muchas iglesias, muchos de nosotros entramos también en eso. Pero Jesús enseña en esta base, ¿verdad?, bíblica del 21 al 28 en Mateo. El concepto es de cómo edificar la casa.
¿Cómo se edifica mi relación con Cristo? Y mire cómo Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo llamaban Señor, pero no lo reconocían. Era un acto hipócrita. Lo llamaban Señor, porque veían las cosas que Él hacía. Nosotros hemos visto los milagros que Dios ha hecho alrededor de nosotros. Amén. ¿Cuántos han muerto en medio de la pandemia? ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que Dios los ha levantado, que han estado entubados? Hermanos que han venido aquí, que han estado aquí, que pueden dar fe, que nosotros fuimos a verlos a los hospitales y estaban que no podían respirar por sí mismos, estaban que de 50 años aprendiendo a comer otra vez por sí mismos. Nosotros vimos ese milagro de Dios. Dios nos permitió ver eso. ¿Todos pasaron por eso? ¿Todos fueron sanados? No. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuál debe ser mi dolor? ¿Cuántos de esos murieron sin conocer al Cristo de la verdadero? ¿Cuántos de esos murieron sin servirle a Dios verdaderamente? ¿Cuántos de esos cuando lleguen delante de la presencia de Dios, Dios le va a decir, no te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad? ¿A cuántos? ¿Cuántos de nuestros familiares pueden llegar a ir en un momento dado y que Dios le hable así? Por no conocer su palabra, por no someterse a su señorío de Cristo. A veces los afanes de la vida queremos vivir vidas conforme a los anhelos de nuestro corazón, conforme a los anhelos de nuestros ojos. Porque a veces estamos pendientes más que a una supuesta calidad de vida. Ya, si no es con aire acondicionado, no duermo. Si no es con un carro moderno, no me muevo. Entonces, ¿qué hace el mundo? El mundo ha transformado nuestra mente por una mente consumista. Entonces, ya yo trabajo para consumir, pero no trabajo para vivir. ¿Bien? Entonces, me dedico a trabajar, a ganar, a trabajar, a ganar, a trabajar, a ganar, a trabajar, a ganar, pero mi relación con Dios pasa a un segundo plano. Cuando lo que te da fuerza, cuando lo que te mantiene vivo, es la gracia y la misericordia de Dios, de que cada día tú puedes abrir tus ojos, no para matarte trabajando, sino para darle gloria a Él. ¿Bien? Entonces, ¿cómo yo le doy gloria a Dios con mi vida? Cuando cada día que me levanto, además de darle gracias a Él, me pongo a su disposición para llevar su palabra y para ayudar al que pase por mi lado que tiene necesidad. Entonces, eso es una vida con propósito. Eso es una vida transformada. Porque eso no lo haces tú por querer hacerlo. Eso lo haces porque Dios lo pone en tu vida. Dios es el que pone el querer como el hacer en el hombre. ¿Ves? Entonces, ¿dónde nosotros practicamos eso? ¿Dónde nosotros podemos conocer? ¿Dónde nosotros podemos entablar una mejor relación con Dios? En la congregación.
en la iglesia. Por eso es la importancia de congregarnos. Porque cuando yo vengo aquí, yo puedo ver la necesidad de mi hermano. Yo puedo ver tengo la oportunidad de ayudarlo, de bendecirlo y ser bendecido. Porque mejor es dar que recibir. Porque cuando tú eres de las personas que comparte, Dios siempre va a hacer ese ciclo de bendición para tu vida, porque Dios sabe que tú tienes necesidad. Dios sabe que tú tienes necesidad, pero que tu necesidad y tu propósito es velar por tu hermano. ¿Eh? Por eso la palabra de Dios dice, mira los pajarillos del campo, mira las flores del campo, se visten bellas, lo hace Dios. ¿Trabajan por eso? No. Pero tú te afanas por trabajar por las cosas que Dios sabe que necesita. Entonces tu oración también cambia, porque empiezas a pedir material. Pero espiritual no pides. No empiezas a pedir para que Dios traiga palabra a tu pastor, para que te traiga fortalezas a ti para poder ayudar a otros, para consolar a otros. ¿Verdad? Porque en estos tiempos, ¿cuántos no se llegan y se acercan a ti necesitados de consolación porque perdieron un familiar? ¿Qué palabra uno le dice? Porque cuando se acerca a alguien que perdió un hijo en la enfermedad, ¿qué tú le puedes decir para consolarlo? ¿Qué palabra traes? ¿Qué palabra traes en tu corazón? Que puedas calmar el dolor de esa persona. Si tú mismo eres una persona vacía en tu corazón, que no tienes nada de Dios. Es muy difícil. Es muy difícil consolar a otro cuando tú no sientes ese dolor. Porque muchas veces no sabemos ni lo que tienen en su corazón. Eso solo lo ve Dios. Por eso es que nosotros tenemos que pedir por esa palabra a Dios. Para cuando lleguemos a ese momento, nosotros tener de esta palabra que Dios tiene aquí, que es la que consuela. Poder hablar la palabra de Dios. Porque si no tenemos esto aquí en nuestra mente, si nuestra mente no ha sido transformada por nuestra palabra, nuestra boca no va a hablar nada de transformación, porque no tienes ninguna. Pero por eso es lo importante de nosotros congregarnos y someternos a las cosas. Todas las cosas que mencionó Jesús parecían buenas, pero no eran realmente en su nombre, porque no se hicieron en él y en su poder. Quienes así lo confesaban no lo conocían personalmente, dijo Jesús. Obviamente conocían su nombre en el sentido de su título y su posición. Lo reconocían como Señor, pero no lo habían recibido como su Señor. Hoy en día muchos cristianos reciben a Jesucristo como Salvador, porque nadie se quiere perder. Todo el mundo quiere ser salvado. Ahora, no todos se someten al señorío de Cristo. Es como yo recibir a Cristo y decirle, quiero tu bendición, pero no quiero tu prohibición. No quiero que tú mandes en mi vida. Es como usted llegar a su sitio de empleo y decirle al dueño, aquí hay unas reglas de trabajo, pero yo voy a hacer lo que me da la gana. Ahora, el viernes yo quiero que tú me pagues. Yo voy a llegar a la hora que me levante, voy a llegar como yo quiera, voy a hacer lo que yo quiera. A mí no me importa que tú digas que aquí hay que producir tanto, no, yo lo que yo produzca, pero el viernes tú me pagas. Yo voy a trabajar para tu empresa, tú eres el dueño, tú eres el que paga, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso es lo que nosotros le decimos a Dios. Cuando nosotros lo aceptamos como Salvador, pero no como Señor.
Por eso es que usted ve la vida de los cristianos igual que la del mundo. No ve un cambio ninguno. ¿Por qué? Porque los cristianos de hoy en día no quieren cambio. Quieren bendición sin cruz, sin sacrificio, sin tener tiempo para Dios, sin someterme. Y hay otros que solo se quieren someter a Dios. Usted no puede ser cristiano de someterse a Dios, porque a Dios usted no lo ve. Usted tiene que ser cristiano de someterse a un pastor, a una congregación, porque ellos lo ven. La congregación le puede decir a usted, hermano, andas mal. No estás caminando de acuerdo a como la Biblia dice. ¿Ve? ¿Ve por qué usted no puede ser un llanero solitario? Porque el llanero solitario nadie lo puede corregir. Y nosotros necesitamos ser corregidos. Y la forma que Dios nos corrige a cada uno de nosotros es a través de los hermanos en la congregación. En su casa, al hijo, a través del papá. Así es que Dios corrige. En la calle, a través de la policía. Así es que Dios corrige. Por eso hay una justicia. Y la justicia tiene una espada. Ese es el control de Dios. Pero en la iglesia, el cristiano de hoy en día, en la iglesia, yo soy mi propio jefe. El pastor es pastor, pero no me da directrices. No tengo orden. No hay disciplina eclesiástica. Ahora tú disciplinas a un hermano y se va de la iglesia. Ahora tú le dices la verdad a un hermano, como no le gusta, se va de la iglesia. Se van buscando iglesias. Mire, hermano, no hay iglesias perfectas. No hay iglesias perfectas. Porque ¿cómo es que puede haber iglesias perfectas si nosotros somos imperfectos? Nunca va a encontrar una iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque los hermanos no son humildes. Porque nosotros no somos humildes. No estamos dispuestos a someternos unos a los otros. Y el cristiano se somete a la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es ejercida por mi hermano que está a mi lado. Ese es el que me dirige a mí. Ese es el que me ama. Porque si verdaderamente me ama, cuando ve que yo estoy equivocado, me lo va a decir. Me va a llamar, me va a decir, mire hermano, venga acá, mire lo que dice la Biblia aquí. Y nosotros estamos viendo que usted no está caminando de acuerdo como dice la Biblia. Y usted sabe qué es lo que pasa, que es que usted dice que pertenece a esta iglesia, donde estamos todos. Entonces, si usted dice que usted pertenece a esta iglesia, cuando usted sale y camina así, hablan mal de la iglesia, no de usted. Por consecuente, hablan mal de Cristo. Pues usted le está haciendo más daño al evangelio, porque usted no es cristiano. Usted no ha sido salvado, porque usted no se ve el cambio. ¿Ve? Así que vamos a orar. Vamos a buscar de Dios juntos. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a preocuparnos los unos por los otros. Para que la iglesia se fortalezca. Para que la iglesia crezca. Para que la palabra de Dios siga siendo sembrada. Porque no hay otra manera, hermano. Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Ese es el milagro. Nosotros somos los sembradores ahora de la palabra. Pero tenemos que caminar de acuerdo a la palabra. En cambio, entonces, la sangre de Cristo cuenta para todo. Y cuando lo reconocemos como nuestro Señor y confiamos en su expiación por nuestros pecados en la cruz, podemos ir en plena confianza delante de Dios, pidiendo todas las bendiciones y promesas en su Hijo,
podemos ir en busca de misericordia y gracia. Pero eso es cuando aceptamos a Jesucristo como Señor. Mira cómo dice aquí mismo en el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos ir en busca de misericordia y gracia y no de justicia. Porque yo puedo ir en busca de misericordia y gracia, pero no de justicia de parte de Dios. Porque yo no soy justo. Yo no soy justo. La justicia mía viene a cambio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó por mis pecados. Entonces, ese sacrificio del Cordero inmolado que vino a quitar el pecado del mundo es el que me justifica a mí. Entonces, Dios me puede dar gracia y misericordia en el nombre de Cristo. Porque como yo he pecado, se supone que Dios lo que haga sea condenarme. Pero como Cristo toma mi lugar en la cruz, entonces soy justificado. Pero no es por mi obra, es por la obra de Cristo. Entonces ahí ya hay un motivo más para yo en agradecimiento y en amor servirle a Cristo. ¿Por qué? Porque Él está a la diestra, Él está en el lugar que le corresponde. Y Dios le dio el nombre sobre todo nombre. Y ese nombre es el nombre de Señor. Y ante ese nombre se doblará toda rodilla. Y usted sabe que Él está sentado a la diestra del Padre esperando que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Entonces, usted puede llegar delante de su presencia ahora, gracias a que cuando Él murió, cuando Él se sacrificó, cuando su sangre fue derramada, cuando su cuerpo fue quebrantado, el velo del templo se rasgó. Ya no hay separación para aquellos que han puesto su vida y confiado en Jesucristo, en ese sacrificio perfecto. La más clara y conmovedora ilustración de Jesús sobre la gracia de Dios es la parábola del hijo pródigo. Cuando usted va a Lucas 15, del 11 al 32, ahí usted ve la parábola, ¿verdad?, del hijo pródigo. Que el hijo es recibido. Le hacen una fiesta por todo lo alto. Lo vuelven y lo ponen en el lugar que le corresponde de hijo. ¿Todo por qué? Por el amor del Padre. Porque nada de lo que el hijo pasó lo merecía. Pero el amor del Padre, el amor de Dios para nosotros, el amor de Cristo, de decirle al Padre, yo tomo el lugar de ellos, Padre. Lucas 11 al 32, ese es el relato del hijo pródigo, en Lucas. ¿Por qué? Porque hay separación entre Dios y los hombres.
¿Hay separación entre Dios y los hombres? Sí la hay. Sí la hay. Cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, cuando Adán pecó, lo sacaron del Edén y Dios puso unos ángeles con unas espadas encendidas. ¿Para qué? Para que no tuvieran acceso otra vez al Edén. No tenían acceso al Edén. El camino se cerró. El velo estaba ahí. Y en el templo había un telón donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. No había. Desde Adán para acá no había esa relación que tenemos nosotros gracias a Cristo. Génesis es el capítulo 3 de Génesis, cuando sale Adán puesto fuera del Edén. Pero ahora el escritor, inspirado y guiado por el Espíritu Santo, nos dice: la sangre de Jesús ha enfriado la espada ardiente y ha rasgado el velo del lugar santísimo en dos. Si usted llega a algún lado con él, solo puede ser a la presencia de Dios. Pero para usted llegar con Cristo a la presencia de Dios, tiene que tener la confianza de que el sacrificio que Él hizo en la cruz lo cubre a usted. Hay que tener esa confianza. Y entonces, ¿vivimos para qué? Para eso, para no romper ese segundo pacto, el pacto de Dios con Jesucristo en la cruz, que es un pacto que nos beneficia a nosotros, los cristianos de hoy. Entonces, yo tengo que vivir para eso. La sangre de Jesús ha enfriado la espada ardiente, ha rasgado el velo del lugar santísimo en dos. Si usted llega a algún lado con Él, solo puede ser a la presencia de Dios. Pero tiene que hacerlo en confianza total. Tiene que reconocer a Jesucristo como su Señor. Tiene que reconocerlo como su Salvador, pero primero como Señor. Entonces tiene que someterse a su señorío. Mira aquí como dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Nuevo. Su significado era el recién sacrificado. Jesús es el camino nuevo, el sacrificio recién sacrificado, que sabe el camino a Dios. Parece contradictorio que el recién sacrificado fuera también el camino vivo, pero la muerte de Jesús conquistó la muerte y dio vida. Su muerte es el único camino a la vida eterna. El Salvador sin crucificar no podía salvar. Si Jesús solamente hubiera venido al mundo a servir encarnado, no podía haber sido el Salvador. Sin importar cuántos años los hubiera hecho o cuántos miles de milagros hubiera hecho en tanto su carne estuviera viva, era una barrera entre Dios y nosotros. Él necesitaba morir porque nuestros pecados necesitan ser pagados. Y la paga del pecado es muerte, dice Romano. O sea, sin muerte no hay satisfacción, no hay justificación. Entonces, su sacrificio podía expiar los pecados de los hombres y abrir el camino al cielo. Mire cómo dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién le decía esas palabras? A Tomás.
a Tomás el incrédulo, apóstol incrédulo, pero no era tan incrédulo tampoco, porque Tomás es el apóstol que le dice, Señor mío y Dios mío. ¿Ah? Y no vemos a Jesucristo reprendiéndolo, como reprendió al joven rico cuando le dijo bueno. Pero cuando Tomás le dijo Dios, Jesucristo no lo reprendió. Nos dejó saber a nosotros que es Dios. Que es Dios encarnado. Como nos dice en Colosenses, Él es el Dios visible, el Dios invisible hecho visible. El Padre y yo, uno somos. Entonces, es Dios mismo, ¿verdad? Devolviéndonos a nosotros nuestra condición de hijo a través de Cristo. Mira cómo dice el versículo 22 de Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué significa la palabra sincero? Debe ser auténtico, sin hipocresía o motivos ocultos. Yo no me acerco a Dios buscando algún propósito, ¿no? Yo me acerco a Dios porque reconozco que a través del Hijo es de la única forma que me puedo reconciliar con Él. Por eso yo reconozco a Jesucristo como mi Señor. Lo hago por amor, porque Él me amó primero. Porque no había necesidad de Él buscarme. No había necesidad de Él encarnarse. Si Él estaba, Él era Dios. Estaba antes de la fundación del mundo. Se despojó de su gloria. Pasó todo lo que yo nunca voy a pasar. Fue tentado en todo. Porque como yo le digo, para mí no es una tentación que el enemigo se aparezca. Ay, dile a esa piedra que se convierta en pan. Para mí eso no es tentación porque yo no tengo ese poder. Pero Jesucristo sí tenía ese poder y tenía hambre. Tenía el poder y tenía hambre. Llevaba 40 días sin comer cuando le dio hambre. Y el enemigo trató de entorpecer su obra, pero no pudo. Convierte esa piedra en pan, no, sino de toda, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Pero hoy nosotros no queremos alimentar nuestra alma con la palabra. Queremos alimentarla con muchas cosas. Con mucha filosofía, con mucha meditación. Si yo medito en la palabra. Yo oro a Dios, leo la palabra y medito en la palabra. Pero no es mi poder en la meditación lo que me cambia. Es la palabra a través del poder del Espíritu Santo. No busco mi fortaleza espiritual en la oficina de un psicólogo. No. Le doy gloria a Dios porque ha preparado personas a través de la ciencia. Pero mis soluciones están en la obediencia a la palabra de Dios. Mis soluciones están en cambiar mi corazón mentiroso. Mis soluciones para una buena relación con Dios es transformar mi mente de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a lo que yo quiero, no de acuerdo a mis anhelos, no de acuerdo a lo que Dios dice que es bueno para mí. Entonces ahí vivo. La fe en Jesús debe incluir nuestra propia decisión, pero la decisión viene de parte de Dios. Nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, pero eso no es algo que nos nace. Mire cómo dice Efesios 2:8.
Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. Cuando llegamos a Dios por la fe, Efesios 2:8, cuando llegamos a Dios por la fe, no solo debemos hacerlo con un corazón sincero, sino purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En Cristo nuestros pecados quedan cubiertos por la sangre y nuestra vida se transforma. Dios está satisfecho con la sangre derramada de Cristo, que removió el pecado y liberó nuestras conciencias. Cambiamos por dentro cuando la palabra nos lava y nos hacemos de nuevo. Cambiamos por dentro cuando la palabra nos lava y nacemos de nuevo. Eso fue lo que en el capítulo 3 de Juan nosotros vemos que Dios le dijo a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de Israel, conocedor de la palabra. Y Jesucristo le tuvo que decir: Nicodemo, podrás saber mucho de las leyes judías, pero si no naces de nuevo, del espíritu y del agua, no vas a llegar. ¿Y qué era lo que él buscaba? Quería saber qué necesitaba para la vida eterna. Si no nacemos de nuevo, no podemos llegar a tener esa relación correcta con Dios que nos va a permitir un día vivir eternamente con Él. Sin eso no lo hay. La frase purificados los corazones de mala conciencia es una imagen de liberación hermosa, pero que ya estaba mencionada. Mire, cuando usted va al capítulo antes, el versículo 14, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En Hebreos 9:14. Usted tiene que transformar su mente para poder, ¿qué? Para poder servirle a Dios, para poder ser hijo de Dios, para poder servirle a Cristo. Tener los cuerpos lavados con agua pura no se refiere al bautismo, sino que está relacionado con nuestra vida, con la forma que el Espíritu Santo la cambia. Mire cómo Pablo le dice a Tito, 2 libros antes ahí de Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 5 De Hebreos. de Tito, Tito. de la carta a Tito. ¿Cuál dijo? Nos salvó, Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo como nuestro Salvador, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de ¿qué? De vida eterna. Esa es nuestra esperanza de vida eterna. Pero para llegar a esa esperanza, para llegar a la vida eterna, tenemos que ser transformados por la palabra. Tenemos que ser lavados. Amén. Estos dos aspectos son inseparables. Cuando un hombre llega a Cristo, la muerte de Cristo paga la pena del pecado por nosotros. Y Dios queda satisfecho. Y la purificación del Espíritu Santo comienza a cambiarnos internamente. Y Él queda satisfecho, la justicia de Dios queda satisfecha en los dos aspectos. Por ello, el creyente puede llegar a la presencia de Dios con confianza. Y si usted se fija, es Dios el que lo ha hecho todo. Amén. Es Dios el que te ha dado la fe. Es el Dios el que ha provisto el sacrificio, el carnero. ¿Verdad? La fe que Dios honra es la proveniente de un corazón sincero. Y un corazón sincero, ¿qué tiene? Requiere 3 cosas.
Primero, la necesidad de saber que necesita un Salvador. Tiene que tener el contenido y el compromiso. Mire la necesidad. La fe no puede comenzar mientras una persona no se da cuenta de que necesita la salvación. Si no tiene a Cristo, necesita la salvación. Se dé cuenta o no, pero no tendrá razones para creer hasta que sienta necesidad, hasta que la reconozca. Por eso, por ende, yo no puedo traer a la gente a que se sienta bien. Por eso yo no puedo evangelizar diciéndole mentiras a la gente. Dios tiene propósito con tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree se salve. Pues Dios lo que quiere es que te arrepientas. Que te alejes de tu vida de pecado. Que empieces a buscar de Él. No a vivir para ti. ¿Ven? Entonces, lo primero que yo he quitado de mi evangelismo es decirle a las personas, Dios te ama. Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Así es como evangelizan muchas personas. Tú eres pecador, Dios te ama. Dios lo que aborrece es tu pecado, pero Dios manda al infierno al pecador, no manda al pecado, ¿sabe? Manda al pecador. Entonces cuando usted va a los salmos, en los primeros salmos, usted ve a Dios diciéndonos a nosotros que aborrece al que hace iniquidad. El que hace iniquidad es el pecador. ¿Eh? Porque nosotros somos pecadores arrepentidos, que hemos reconocido que necesitamos de un Salvador. Ahí usted ve la necesidad. Si usted no tiene necesidad de algo, usted no va a buscar. Pero cuando usted es confrontado con su pecado, el Espíritu Santo pone en su corazón la necesidad de Cristo. Si eso pasa, usted es un siervo que nunca se aparta de Dios. Pero si usted viene por las mentiras que yo le digo, cuando empiecen a aparecer situaciones en su vida que usted no puede resolver, usted se va a apartar de Dios. Porque yo le ofrecí una mentira. Y usted tiene que ser confrontado con su pecado para que usted vea la necesidad de Cristo. Si usted no ve la necesidad de Cristo, usted no ha sido salvado. El que es verdaderamente salvado reconoce que vive una vida de pecado y que necesita ser transformado, que necesita ser cambiado y que ese cambio solo puede venir a través de Cristo. Si usted no ha reconocido eso en su vida, usted no es salvado. Usted no murió en el bautismo y nació para una nueva vida, que eso es lo que representa el bautismo. Usted muere a su vida de pecado y se levanta diciendo públicamente que ahora usted vive para servir a Cristo. Si eso no es lo que usted tiene en su mente, usted no es un cristiano. Usted es un hipócrita. Si nosotros no vivimos para servir a Cristo. Eso es lo que tenemos que aprender. Eso es lo que tenemos que reconocer. ¿Cuál es el contenido? La persona no necesita tener un conocimiento y comprensión plena de la doctrina de la salvación antes de obtener la salvación. Pero sí necesita la verdad del Evangelio, que está perdido y necesita a Jesús como Señor y Salvador.
Mire cómo se lo voy a explicar a través de la Biblia. Vaya conmigo al libro de Primera de Corintios. Capítulo 15, los primeros 5 versículos. Dice Pablo a los Corintios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué usted tiene ahí? La certeza de que Cristo pagó por sus pecados, que murió en la cruz, que al tercer día Dios aceptó el sacrificio como bueno, lo levantó de los muertos, y entonces ahora nosotros tenemos esa esperanza de que si nosotros creemos, que si nosotros confiamos en el sacrificio de la cruz y tenemos una vida transformada, es por amor a Cristo que Dios nos permite estar con vida y nos va a permitir un día vivir en la eternidad con Él. Pero nosotros tenemos que reconocer de esa necesidad, y tenemos ese contenido donde hay más de 500 personas, o sea, que no es solo los apóstoles, no, más de 500 personas lo vieron vivo después de su resurrección. Así que eso es una verdad. Ahora viene el compromiso. El punto máximo de la fe es el compromiso. Confesar a Cristo sin compromiso con Él no es fe salvadora. Al creyente debe comprometer su vida al Señor Jesucristo. Solo entonces es fe salvadora. Esa fe que usted proclama solamente se convierte en fe salvadora cuando usted se somete al señorío de Cristo. Cuando usted empieza a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si eso no es lo que le dicen cuando les ponen el evangelio, pues no le están diciendo la verdad. Si cuando a usted le pusieron el evangelio, no le dijeron que usted ahora se tiene que someter a Cristo y vivir una vida transformada por medio del Espíritu Santo a través de la palabra de Cristo, el Verbo encarnado, si eso no es lo que usted tiene en su mente, si esa no es su esperanza, si eso no es para lo que usted vive, usted no ha sido salvado. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la salvación viene del Señor. No es producto de los hombres, viene del Señor. Así de simple. Mire cómo dice el 23. Ahí en Hebreos 10. El versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque yo me puedo mantener firme. Porque yo me puedo mantener firme. Porque fiel es el que lo prometió. Porque Dios no cambia. No tiene sombra de variación. No es como los hombres. Hoy decimos una cosa, mañana decimos otra. Hoy aseguramos que mañana vamos a estar a las 10 de la mañana en un sitio, no llegamos. Pero el que prometió todo esto fue Dios. Así que nuestra esperanza es segura. Lo vamos a obtener. Así de simple, una persona con esperanza genuina se mantendrá firme. Quien se va ha perdido la esperanza. Quien aún tiene esperanza se mantendrá firme. Continuar es una señal de fe y de esperanza. Aferrarnos no hará mucho más por nuestra salvación que las buenas obras, pero las dos son evidencia de que somos salvos. Nosotros no somos salvados por buenas obras. Nosotros hacemos buenas obras porque ya somos salvos.
Eso es lo que da evidencia de que usted es salvo. Sus buenas obras, su cambio, su corazón transformado, su mente transformado, su hablar transformada, su forma de vestir transformada, su forma de trabajar, de ser ejemplo a los demás con su vida. ¿Qué es eso? Eso es el testimonio de que usted es una persona salva. Pero si usted vino a la iglesia, hizo una confesión de fe, pero sigue caminando igual, sigue teniendo los mismos pensamientos, sigue haciendo las mismas cosas, no ha cambiado nada, usted no es salvo. Usted no es salvo. Porque las buenas obras dan el testimonio de su salvación. Las buenas obras no lo salvan, no, lo salva su esperanza, su fe en la cruz, su fe en Jesucristo. Pero esas buenas obras dice que Jesucristo lo salvó. Que usted ha sido recibido como hijo de Dios. Si esas buenas obras no existen, es porque usted no es salvo. No es nada más. Porque eso no existe. Aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador y después a los 20 años entonces cambia. Porque ahora es lo nuevo. Cristianos carnales. Yo no veo cristianos carnales en la Biblia. Yo veo a Pablo enseñando que así no se vive. Pero no es aceptándolos. Por eso vemos a Pablo a la iglesia de Corintios regañándolo, exhortándolo a que se mantengan en la fe, en su esperanza, caminando, corriendo, peleando la buena batalla, corriendo la carrera. No es aplaudiéndole, sí, está bien, no importa que tú vive como quieras, estás viniendo a la iglesia, vive como quieras, estás diezmando, vive como quieras, trae ofrenda, vive como quieras. No, eso no es la vida del cristiano. No, la vida del cristiano es una vida reformada. Entonces, mire cómo dice los versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras, para estimularnos. Pero antes de yo estimularte, si yo también te veo que estás corriendo de la manera equivocada, te tengo que soltar a que cambies. Y no solamente te tengo que soltar a que cambies, tengo que ayudarte a cambiar. Con amor. Con amor. Por eso Jesucristo, cuando ora, en el capítulo 17 de Juan, ¿qué le pide al Padre? No los saques del mundo, guárdalos. Guárdalos. ¿Por qué? Porque el mundo trae mucha influencia. Entonces Jesucristo le pide al Padre, cuando yo estaba, yo los guardaba. Ahora guárdalos tú. ¿Para qué? Para que no se mezclen con el mundo. Porque es más fácil el bueno hacer lo malo que el malo hacer lo bueno. Entonces usted se va por ahí a tratar de llevar el evangelio y de momento su luz se va apagando. Su luz se va apagando y deja de ser luz y se convierte en tiniebla también. ¿Por qué? Porque no tiene una vida transformada. Porque no tiene una vida transformada. Porque no tiene aquí de esto para poder hablar allá. Entonces vaya y empieza a hablar lo mismo que ellos hablan. ¿Bien? Entonces es importante esto. La palabra de Dios. Ser transformado por ella. No por el entusiasmo. No por el sentir. Ay, se me pararon los pelitos. No, eso no es lo que yo busco. No, yo busco transformación en mi corazón y en mi mente. No busco emociones dentro de la iglesia. No vengo a divertirme. Vengo a escuchar la palabra que me renueva. La palabra que me transforma. Entonces, las cosas reales divinas que solo se encuentran en el nuevo pacto de Jesucristo es estar en la comunidad del pueblo de Dios, donde puedan amar y ser amados, servir y ser servidos,
No hay mejor lugar para recorrer el camino de la fe en Cristo o para esperar continuamente en Él que en la iglesia, que en su cuerpo. Por eso mi invitación a aquellos que están retenidos en la casa, aquellos que por alguna situación ha dejado de congregarse, aquellos que yo sé que muchas de las veces es porque no han entendido lo que es el Evangelio, porque lo que le han presentado es un evangelio de mentira, es un evangelio de hombre, porque el evangelio verdadero transforma, y cuando usted es transformado, usted se queda a pelear la buena batalla, a correr la buena carrera, no tira puños por las ventanas, como dice Pablo, no, someto mi cuerpo, me someto, y empiezo a vivir vidas transformadas de buenas obras. Porque usted dice, no, yo en mi casa me quedo, yo leo la Biblia. Sí. Pero no hay nadie que te señale. No hay nadie que te señale. Y como es en tu casa, haces lo que quieres. Y como el otro que está en tu casa tampoco se está sometiendo a la palabra de Dios, hace también lo que quiere. Cuando terminan despegados, fríos, muertos en delitos y pecados. Hay dos formas de morir. O usted muere en fe, o usted muere en sus delitos y pecados. No hay más de eso. No hay un punto intermedio donde usted después de muerto es transformado. No, es en vida que Dios los quiere transformar. Así que nos necesitamos unos a otros, necesitamos la comunión mutua, porque nos fortalecemos y nos alentamos uno a otro. Por eso Dios nos invita a congregarnos. Conclusión: la puerta está abierta, el acceso para entrar a la presencia de Dios está disponible. Vengan, quédense en comunión con el pueblo de Dios y disfruten de la compañía divina para siempre. Eso hacemos nosotros en la iglesia. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias por su palabra, por su mensaje, y que nos ayude, ¿verdad?, a que podamos meditar en ello, en este mensaje durante la semana, y pues hacerle, ¿verdad?, el acercamiento a aquellos que ustedes saben que están retenidos, que es hora de empezar. Este es el mejor tiempo. Que hagan esa resolución, ¿verdad? Este es el tiempo de las resoluciones. Ay, quiero adelgazar. Ay, quiero empezar a hacer esto. Ay, quiero empezar a hacer esto. Pues vamos a llevar ese mensaje. Empecemos a congregarnos. Empecemos a congregarnos. Empecemos a buscar a Dios con un corazón contrito, humillado y necesitado de Él. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por habernos traído a este 2022, Señor, con salud. Gracias por todos aquellos que nos has bendecido, Señor. Gracias por haber aprendido de las diferentes situaciones que hemos enfrentado, Señor. Gracias porque tú nos has dado el intelecto, Señor, para sobrellevar las pruebas, Señor. Ahora te pido, Señor, que pongas temor y más temor en cada uno de nosotros por ti, Señor, porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor. Ayúdanos a llegar a la casa, Señor, y cuando tengamos el tiempo ser begrianos, Señor, convertirnos como los de Berea, estudiar estos puntos, Señor, que hemos visto hoy, Señor, y estar agradecidos, Señor, de que tú hablaste a cada una de nuestras vidas. Te pido bendición para cada uno de aquellos que se han conectado, Señor, durante este servicio, que seas tú bendiciéndolos, Señor, que seas tú transformando sus vidas y sus corazones, Señor, y que muchos de ellos, Señor, conocen de ti, que se acerquen y estén dispuestos, Señor, a vivir vidas transformadas, a servirte, a adorarte, a alabarte, Señor, pero sobre todo a obedecerte. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.
La iglesia dice amén, amén, amén. Y amén. Dios los bendiga.